Muchas gracias. Bueno, chicos, Ela, les presento a Malu. Nos va a hablar de representando al Borde desde Quito, Ecuador. Gracias por aceptar la invitación. De verdad es un honor para mí tenerles aquí, pues poderles enseñar a mis compañeros un poquito de lo que hacen allá, ¿no? Bueno, pues Alborde se fundó su firma, creo, en el 2017, en 2007, perdón. Su gran credo de hacer con poco me parece bastante interesante. A ver si nos platican un poquito, pues, del documental y de todo lo que han venido haciendo hasta ahora, ¿no? Lo que también un poco de clases en la Cato y todo eso. Gracias y pues todo tuyo. Chévere, muchas gracias Emilia, gracias a todos por estar acá, por escucharme. A ver, voy a empezar contándoles un poquito un proyecto que fue el primero que realizamos. Y me gustaría que a raíz de eso, como que ya empecemos, no sé, preguntas o lo que ustedes vayan Más si viendo. quieres, igual si te pueden así como interrumpir y hacer las preguntas como van ahí o igual al final. Todo. Sí, 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 no, ¿cómo van ahí? Sí, Vale, está bien. perfecto. Este es el primer proyecto que hacemos en nuestros inicios, es la primera escuela, Escuela Nueva Esperanza. Este proyecto a la final acaba teniendo 3 fases y casi que nos ha acompañado los más de 10 años que ya llevamos con el estudio, pero empezó con nosotros, digamos, le tenemos bastante cariño. Aprendimos un montón. Creo que para nosotros fue también darnos como este baldazo de agua fría de enfrentarnos con la realidad, ¿sí? Porque nosotros, los 4 somos de Quito, estudiamos en una universidad convencional, digamos, de arquitectura, y claro, chocarnos como con esta realidad que también es parte del Ecuador, es una playa muy alejada, como que llegar allá requiere de bastante, o sea, no es fácil, ¿no? El camino, tomar los buses, etcétera, todo. En esa época no tenía ni luz ni agua. Entonces era un contexto totalmente distinto al que nosotros estábamos acostumbrados a, al que habíamos, no sé, en la universidad del que estábamos acostumbrados a ser como arquitectos. Y eso nos hizo plantearnos un montón de cosas. Estuvo chévere porque creo que lo asumimos con bastante ingenuidad, diciendo como, a ver, bueno, partamos desde cero, trabajemos en conjunto, porque no estamos entendiendo, como que empezamos a hacer un montón de cortocircuitos ahí, ¿sí? Y entonces no había casi presupuesto, había $200 que básicamente fueron utilizados para los imprevistos, pero había mucho material, había mano de obra, la gente ahí sabía construir, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue empezar a hablar con el profesor, con la gente de allí, ir entendiendo las necesidades que tenían y también ir viendo para qué ellos eran buenos, para qué nosotros éramos buenos, para qué nos servimos nosotros, para qué ellos sí, y intentar como ir sumando las habilidades de todo el mundo y hacer como un cóctel de eso medio organizado, ¿ya? Por ejemplo, aquí construimos la base de la escuela, se construye con la comunidad, ¿sí? Ellos ya saben armarla, es normalmente como construirían una base cuadrada de cualquier casa que ellos construyen allá. Ellos están acostumbrados a construir sus casas, es como lo más cotidiano. Y luego nosotros llegamos con un diseño que ya habíamos hablado antes con la gente de allí y con voluntarios, amigos, gente de la comunidad y tal, empezamos a construir. Esto se hizo como en la clásica de la Semana Santa que te dan vacaciones. Se quedó casi terminada y después la comunidad la terminó un poquito después. Sí, esta fue como la primera escuela. Y después han seguido procesos a raíz de esto, de la misma escuela, como igual necesidades de crecer, nosotros intentar ir entendiendo lo mismo, ¿no? ¿Para qué somos útiles ahí? Eh, Cuestionándonos mucho también esta cosa de, bueno, si ellos ya saben construir, ¿para qué nos llaman? Entonces, la segunda escuela es, en vez de un diseño como tal, es como una estrategia constructiva, se podría decir. Si son trípodes, y estos trípodes lo que intentaban era como un poco copiar la lógica que ellos ya tenían allá. Normalmente ellos construyen trípodes, armaban su casa y ahí estos trípodes igual eran parte de la construcción. Entonces, si nosotros construíamos todo con trípodes, esto era solo cuestión de después llegar, hablar con ellos, organizarnos y decidir en qué lugar iban a estar
estos trípodes, qué necesidades requerían y con ellos ir armando, ¿no? Entonces luego sucedió que cuando nosotros nos fuimos y tal, ellos requirieron agrandar este espacio y se pudo hacer y ni siquiera nosotros estuvimos presentes para eso y tal. Este, es, por ejemplo, es un espacio de los que se agrandó, que es como una especie de... Les decía que este es el espacio, por ejemplo, que ellos aumentaron después de que nosotros nos fuimos, que es una especie como de espacio público cubierto. Funciona también como un mini auditorio, un teatrito. Y también hay una parte de biblioteca que ellos agrandaron, ¿sí? Que es más el ala de acá. Y después nos llamaron una tercera vez y así es como quedan las dos, por ejemplo. Esta es la primera, esta es la segunda fase. Y cuando nos llaman a la tercera, volvemos a replantearnos otra vez para qué estamos yendo allá nosotros. Habíamos visto que a raíz de estas construcciones la gente empezaba a experimentar también cosas ahí en sus casas, a hacer unos cambios de estas plantas convencionales a otras plantas como más hexagonales, así. Entonces dijimos, lo que podemos hacer es compartir la metodología de diseño y dejar que ellos luego construyan a través de esa metodología de diseño. O sea, ya no era como este rol de arquitecto, sino más bien se acercaba a la figura de cuando nosotros damos clases en la universidad. Lo chévere era que teníamos alumnos de diversidad de edades, desde 70 años hasta 15 años, algunos no sabían leer y tal, o sea, como había ahí una gran gama de alumnos y junto con ellos fuimos como viendo opciones de cómo diseñábamos, ¿no? Estos espacios. Ellos necesitaban una guardería, una casa para un profesor invitado, ¿sí? Y entonces ahí están, por ejemplo, haciendo las maquetas conceptuales de la guardería. Eh, Era muy interesante porque ellos al tener como ya este conocimiento constructivo, las maquetas también siempre como que incluían parte de eso, ¿no? De cómo se van a hacer los nudos, cómo se van a atar las cosas, todo eso. Eh, Esta maqueta que les muestro acá es de la guardería, ¿sí? Entonces, un poco ellos a lo que llegaron, a la conclusión que llegaron es que los niños pequeñitos siempre están al cuidado de los adultos, pero aprenden mucho haciendo las cosas que hacen los adultos y el contexto de la casa es un contexto como en el que ellos se suelen manejar. Entonces lo que se hizo fue hacer la reproducción de una casa en diferentes espacios, como tipo cocina, dormitorio, espacio de librería, cosas así. Y en el centro estaban siempre las profesoras que podían estarles chequeando a los niños que no se vayan a lanzar por la ventana o qué sé yo, ¿no? O sea, como que teniendo cuidado. Entonces, si ellas estaban en el centro, podían verles, pero estaban ahí y entonces los niños también tenían como esta libertad de poder explorar ellos en su espacio, ¿no? Entonces era bastante chévere. Esta es otra de las maquetas, ya con las cubiertas. Lo que hicimos ahí fue que durante un año fuimos cada intervalo de tiempo, o sea, íbamos cada 2, 3 meses allá y en un fin de semana hacíamos como como una revisión, digamos, del trabajo que se había generado, ¿sí? También invitamos a profesores amigos a que ellos también opinaran, dieran su punto de vista, la gente les explicara lo que estaban haciendo para que también pudieran tener diferentes visiones y versiones como críticas, digamos, del proyecto. También buscarnos cómo el contexto te ayuda a aprender. O sea, esto es, por ejemplo, una de las clases en las que estábamos viendo cuánta necesidad de espacio había. Entonces, 3 metros. Ah, bueno, no sabemos, pero entonces, bueno, vamos a medir cuántos son 3 metros por 4. Ah, está muy pequeño, está muy grande, qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿no? Y más o menos ese es como queda el espacio. Esta es la cocina. Este, por ejemplo, es el área de bibliotecas. No sé si tengo una foto de afuera, no tengo. Bueno, ese es el primero que les quería contar. No sé si sigo, no sé si tienen preguntas. No sé si alguien quiere preguntar algo. Sí, yo. Lo que pasa es que entré un poquito tarde porque no podía entrar al Zoom. Este espacio, digo, vi que había algo, dice al borde. ¿Este espacio que estás haciendo era para quiénes en particular? Esta escuela es una escuela, es en la costa de Ecuador, para una comunidad bastante pequeña y aislada. Y es una comunidad en la que algún ratito hubo una escuela pequeña
que funcionaba como estas escuelas en que todos los niños de todas las edades están ahí teniendo clases. Y un profesor que empezó, él era de Quito, se fue para allá, él empezó como con esta cosa de, bueno, estoy aquí viviendo, ¿qué quiero hacer? Quiero meterme en el tema de la educación y empezó a trabajar con la gente el tema de la educación. La pedagogía que él propone es bastante chévere, es bastante interesante. Y a raíz de eso fue que nos llamaron a nosotros y nos propusieron como acompañar este proceso de diseño de la escuela. Y ha tenido varias fases. Entonces les contaba que esto empezó en el 2009 y Al Borde empezó en el 2007, entonces fue como de las primeras cosas que nos sucedieron a nosotros como arquitectos, pero ha sido un proceso que nos ha seguido durante el tiempo, digamos, casi los 10 años o más de la oficina. Entiendo entonces que es una escuela rural en donde los niños de diferentes edades comparten el salón de clases, ¿algo así es? Sí, tienes varios momentos, tienes la guardería, tienes este espacio de acá que comparten ellos del salón, todo depende de las diferentes edades, ¿sí? Y después tienes la segunda fase del proyecto, que es, bueno, aquí hay unos videos que si quieren luego los pueden chequear. La segunda fase es para niños más grandes y lo que quería era como hacer una especie de especialización de alguna manera. Entonces, por eso había un área de biblioteca, hay un área de cocina, hay un área como de teatro, hay un área como más para mesas, y si es que necesitas hacer maquetas, o sí, sobre todo maquetas de diferentes tipos puedes hacer ahí. Como que era para que los niños ya pudieran tener ciertas especializaciones, de alguna manera. Y por eso pones a los maestros en el centro, para que Esa es la guardería. estar No, vigilando todas estas zonas. si bien ese se hace Esa al es la guardería, último, ya esa es la entiendo. guardería, ajá. Entonces ese es el lugar para los más chiquitos, digamos en sistema así escolar, ese sería como el primero. Después la otra escuela, que es este gran aula, sería el segundo y el tercero sería este de acá. Ah, ok, ya entendí. Ajá. Perdón, es que no podía entrar, pero ya capto todo el programa. Muy interesante. ¿Qué más? ¿Quién más tiene preguntas? ¿Cómo, cómo gestionas o sea, por ejemplo, les hablaron, ¿no? Para este proyecto, decías que tenían un presupuesto limitado. Ahorita ya el despacho pues ya tiene más recorrido, más años de trabajo. Estoy intrigado un poquito de cómo funciona, ¿no? La cuestión de si siguen haciendo solo estos proyectos o tienen que verse como despacho, pues con hacer otro tipo de trabajo para tener este ingreso que requiere una oficina de arquitectura, o cómo manejan esa cuestión. Yo sé que es una pregunta así como que a lo mejor lo hicieron por amor al arte, pero ¿qué onda ahí? ¿Cómo? No sé si... Verás, ¿qué será? Amor al arte. Amor al arte intentando que se siga manteniendo el amor al arte. Un poco eso, Sí, como la... Siempre lo que nos ha motivado full es como nos apasiona mucho hacer estas cosas, nos apasiona mucho meternos en estos lugares, trabajar con gente que tiene ganas de experimentar. Eh, Nunca hemos dicho que no a ningún tipo de proyecto. No es que nosotros digamos como, nos especializamos en esto, pero no queremos hacer esto otro. No, para nada. Pero lo que sí solemos hacer es cuando la gente se acerca al estudio y quiere hacer proyectos con nosotros, les invitamos, les contamos, les mostramos las fotos de lo que hacemos, les contamos un poco cómo es el proceso. Y es más un ir hablando, irnos poniendo de acuerdo. Eso ha sido básicamente, y más o menos nos hemos ido como eh, escogiendo de alguna manera, tanto entre arquitectos y gente que quiere trabajar con nosotros. sí. Pero no porque haya un antecedente de, queremos que trabajar con este tipo y no con este tipo, sino más bien como, bueno, vamos hablando y vamos viendo, y si fluye, bacán. ¿Sí? Ahora, dentro de eso tiene que haber un recurso económico para esta cosa seguir manteniendo. Pero siempre hay de alguna manera, o sea, dando clases, haciendo estos proyectos, haciendo casas. Ninguno de nosotros es así como, tiene, no sé, Sí, tienes sí. así como es millonario, pero no sé si esa es la búsqueda No, pues se ve que no. urgente principal, ¿me cachas? Porque yo disfruto un montón haciendo estas cosas y entonces digo, bacán, o sea, está como en mi cabeza el pendiente de no acabar viviendo debajo de un puente, pero
tampoco sacrificar esta cosa que amo hacer y me fascina y me apasiona y toda la cosa. Claro. ¿Me cachas? Entonces... Claro. Sí, pues la pasión, ¿no? La pasión y en este caso, pues de ayudar, ¿no? De servir también a la comunidad, a los niños, les da mucha satisfacción. Sí. Justo les quería mostrar un proyecto de vivienda particular, o sea, como más privado, porque creo que es chévere también ese alcance. Déjenme ver dónde está. Igual a nosotros una cosa que nos anima mucho es que dentro de esta experimentación de el hacer como que ahí vamos viendo, uno tiene a veces como muchas reflexiones en la cabeza, digamos, y a veces si les da solo vueltas en la cabeza, no sé si les pasa a todo el mundo, pero como que no logras tener claridad o una respuesta así que te convenza. Entonces como que dices, ah, mejor voy a experimentar a ver qué pasa. Y a raíz de eso como que dices, ah, ya sí era por aquí, no era por aquí, esto, el otro y así. A veces son las mismas preguntas, pasan 15 años y son las mismas, pero bueno. Verán, esta es una casa, ¿ya? Es una vivienda privada que hicimos. Una vivienda en la parte de la sierra, le decimos acá, que es como los Andes. Entonces tiene un clima bastante diferente al que les acabo de mostrar antes, que esa es una característica de este país. Como nuestras cabezas, los ecuatorianos, tenemos dividido el país como en franjas de norte a sur, porque claro, la costa tiene un clima, la sierra tiene otro clima completamente diferente, mucho más frío y así, y luego tienes la Amazonía, más húmeda, más tropical, todo eso. Entonces, este proyecto está en esta zona más fría de montañas. Y las casas aquí normalmente, las casas antiguas, son hechas de tierra, de madera, diferentes tipos de construcciones en tierra. Por ejemplo, esta estaba hecha de tapial, que son unos bloques muy grandes de unos 80 centímetros de ancho de tapial, de tierra. Y después encima la habían terminado con adobe, ¿sí? Una casa muy antigua que se la compraron y al momento de llamarnos a nosotros para rehabilitar la casa. Esta es una vivienda familiar para 4 personas, los padres y los hijos. Notábamos que igual, bajo presupuesto, lo mismo de siempre, ¿no? Y entonces, como que lo peor de todo, digamos, era la cubierta. Tenía las maderas que estaban muy podridas, muy apolilladas, obviamente entraba agua, y si bien aquí en las paredes había que ir haciendo uno que otro ajuste estructural, este es del ingeniero, pero la mayoría de todo el presupuesto de ley iba a estar concentrado en la cubierta. Entonces decíamos, ya que vamos a cambiar la cubierta, ya que va a ser un costo tan, o sea, como el foco máximo del presupuesto y todo va a estar ahí, esto nos tiene que resolver la mayor cantidad de problemas posibles que nos enfrentemos desde la arquitectura, ¿sí? Entonces el diseño intenta eso. Cambiamos la cubierta y una de los requerimientos de la familia es que la casa tuviera la parte de abajo un gran espacio, porque querían compartir y compartir como con diferentes escalas de grupos, digamos. O sea, había un compartir con la comunidad, que era un compartir con mucha gente, un compartir más íntimo de ellos 4, un compartir un poco más grande cuando venía familia, amigos o qué sé yo. Y entonces como estos diferentes grados de compartir hacían que el espacio de abajo, mientras menos divisiones tenía, ellos lo podían modificar de 1000 maneras, ¿sí? Y también hacía que entonces el espacio privado de ellos se reduzca a lo mínimo necesario. Y eso era la cama, básicamente una cama con paredes. Y se llama la casa de las camas en el aire porque colgamos las camas de la cubierta, aprovechando ya la estructura de estas vigas que necesitábamos hacer para sujetar la cubierta, se sujetan a la vez las camas y al no ser una segunda planta de corrido, sino ser como 3 cubículos que se cuelgan, pudimos abrir luz en el cumbrero, que era mucho más barato que bajarte el muro, digamos, y hacerle un refuerzo estructural a esa pared de tapial. Y así metemos luz por la parte de arriba. Entonces era como intentar solucionar todo a través de la mínimo número de operaciones posibles de alguna manera, ¿sí? Y después, la otra cosa que pensamos en esta casa fue que además de ser una vivienda particular, nosotros ya veníamos como con el bichito ahí metido de los talleres de construcción, justo habíamos acabado de pasar por un proceso de nosotros mismos construir nuestra propia oficina, y eso justo proponerle como trueque al dueño de la casa.
Entonces, había estudiantes que nos habían escrito que querían venir a hacer pasantías específicamente de construcción. Entonces decíamos, ¿por qué no nos planteamos el que al hacer una vivienda privada también sea un espacio, una plataforma de aprendizaje y de aprendizaje de construcción? Entonces, lo que hicimos fue aplicar algunas de las tecnologías que habíamos estado investigando, experimentando en nuestra propia oficina y que ya más o menos sabíamos cómo funcionaban, lo que había que cambiarles, lo que salió bien, lo que salió mal, etcétera. Y las aplicamos aquí. Las aplicamos aquí y fue un proceso mixto en el que se mezcló la construcción con maestros de obra y con estudiantes que se metían al taller. O sea, no necesariamente tenían que ser estudiantes de arquitectura, podía ser cualquier persona que esté interesada en aprender. Entonces se hicieron diferentes talleres. Por ejemplo, se hicieron talleres para aprender a hacer adobes, porque necesitábamos hacer esta pared de adobe, por ejemplo. ¿Sí? O lo de los neumáticos, acá les decimos llantas también. Hicimos la cubierta de llantas y eso se hizo también con alumnos. Y también se hicieron estas ventanas de acá, que son de vidrio reciclado, también se hicieron con talleres de estudiantes. Igual, esta es una de las cosas que también aplicamos en nuestra oficina. Entonces, fue interesante también desde ese lugar porque para nosotros lo que modificaba esto es que al momento de diseñar teníamos que pensar en que el diseño fuera bastante simple porque lo iban a realizar personas que no necesariamente tengan ya un aprendizaje constructivo, como un maestro de obra, por ejemplo. Y era a la vez una cosa que ya habíamos experimentado al hacer nuestra oficina, ¿no? Como esa dificultad que hay cuando te metes a hacer algo que parece súper fácil, pero que luego te das cuenta que no es y te demoras horas haciendo algo que el maestro de obra en 5 minutos hubiera acabado de hacer. ¿Tienen preguntas? Les puedo mostrar las fotos mientras tanto, ahí si hay preguntas. A mí me llamó mucho la atención de los techos con llanta, nunca había oído algo así. ¿Cómo le haces para que no pase el agua? O sea, ¿cómo las ensamblas una con otra? Verás, ahí lo que solemos hacer es primero una estructura de madera. Déjame ver si se ve aquí. Aquí se ve. Que necesitas tener como unas correas, digamos, que te van a dar la estructura de la llanta. Es como unas tejas grandes, alargadas, algo así, es la lógica. ¿Sí? Entonces ahí lo que aprendimos fue que para atornillarles necesitas atornillarles en el medio del neumático, de la llanta, no a los lados, porque si les atornillas a los lados empieza a ser así y ahí se te queda el agua. La pendiente también es importante. Y después les tienes que ir traslapando así, no sé si se ve mi mano como le estoy haciendo, como una teja, ¿sí? Entonces la distancia que tienes entre esta pared ¿Cómo de lo acá, hacen con las tejas o con el bambú? Exacto, exacto. Yo diría que el único truco es primero la pendiente y después que siempre les atornilles al medio, no a los lados. Porque si no le atornillas al medio, la llanta solita se va haciendo así. Y entonces ahí empieza a quedarse el agua. Y de ahí los rines de las llantas que sean más o menos similares. Pero nosotros estamos intentando desde hace algún rato porque tenemos esta información, entonces sistematizarla para ver si lo subimos a la web y se podría copiar el sistema porque en realidad es simple, solo que requiere de unos detallitos a veces como que tener, por ejemplo, justo tener cuidado en esta cosa que te digo de atornillarle, pero si tienes cuidado en eso, ya pasa, o sea, no es tampoco tan complejo. ¿Ustedes inventaron ese sistema constructivo o ya existía y lo tomas? No, Nunca lo había visto. hay muchos ejemplos de cosas con llantas. Nosotros empezamos a investigar esto porque cuando queríamos hacer un techo barato en Quito, que fue para nuestra oficina, las llantas nos las regalaban, entonces solo nos costaba el transporte. Y de ahí lo que quisimos es estuvimos viendo, no sé, en algunas plataformas cómo hacían techos de llantas y cosas así. Y tenías que pagar para ver, no sé qué, dijimos, no vamos a estar en eso, o sea, para eso empezamos a hacer nosotros y más o menos fotos, investigando y probando, vamos viendo cómo le hacemos. Pero esto ya hay. Sí. Digo que es fabuloso porque la llanta es uno de los grandes causantes de contaminación en el mundo, ¿no? Y qué fabuloso que los puedas usar como techo y me imagino que ese nunca lo tienes que volver a impermeabilizar. Nada más si acaso de repente que se te sale un tornillo ir a volver a atornillar, ¿no? Porque ¿qué le pasa a la llanta? No se desgasta por eso. Sí.
A nosotros estas cosas nos sucede también que llegamos a estos materiales por un tema de, bueno, no hay mucha plata, entonces ver qué otros recursos tienes. Ese juego nos llama mucho la atención. Entonces, a los vidrios de reciclaje y a las llantas llegamos por esa lógica, o sea, de decir qué es el material que nos sale más barato conseguir. Y después ya nosotros le metemos cabeza y vamos viendo cómo se hacen los detalles constructivos, cómo empata, que no se mete el agua, que esto, que lo otro y tal. Pero digamos, eso es ya la parte que hacemos nosotros. Pero nos sale en recurso económico mejor que, o sea, de hecho, en muchos casos es casi que la única manera, porque si te compras un techo, pones tejas o lo que sea, era más caro. Entonces fue como por ahí que llegamos a esto. Y lo mismo pasa con estos vidrios de reciclaje, ¿no? Si tú vas a una vidriera acá, estos pedazos te los regalan. Entonces, lo único que pagas es el transporte. Bueno, yo tengo una pregunta, Malu. Dígame. Una vez le escuché a David que comentaba con respecto a la logística de estos talleres que ustedes hacen, que no los hacen específicamente ustedes, sino como que se unen con, no sé, con el sindicato, creo. Sí, sí, sí. Ajá, entonces, ¿cómo manejan esa situación? Sí, nos gusta mucho eso, porque creo que es una cosa que nos pasa bastante, como darnos cuenta de las cosas que somos buenos, pero también de las que no somos buenos, y juntarnos con gente que admiramos el trabajo justamente que hace desde ese lugar también. Nosotros con la oficina del sindicato ya les habíamos visto gestionar un montón de otros procesos que tenían antes, y entonces decíamos como, wow, estos manes son unas máquinas gestionando cosas. Y entonces, claro, al hacer esta casa, imagínate, ya estaba lo del diseño, estaba la construcción, estaba todo eso, dijimos, no, esto es como... Hay también un pensamiento nuestro de, en vez de seguir creciendo como oficina, que eso a ratos no nos sentimos tan cómodos, el rato que ves que hay un proyecto como que necesitas apoyo de la que sea, constructivo, de gestión, de pensamiento arquitectónico, de lo que sea, nos sumamos con otra oficina. Sí, y entre una, dos, tres, las que sean, vamos engranando cosas. En este caso fue el sindicato, ellos fueron los que estaban a cargo de la organización de todos los talleres, y eso implicaba un montón de cosas, o sea, desde gestión de chuta, en dónde ellos se van a quedar a dormir, los estudiantes y el transporte y todo, hasta hablar con las universidades, proponer que este modelo se hiciera pasar también por horas de pasantía para que los alumnos pudieran hacer como esta validación de los créditos, explicarles el proyecto en las universidades, dar las conferencias, etc. Okay. Fue a lo bestia esa conversación. Bueno, sí, me imagino. Una pregunta que tiene alguien por aquí que tiene hijos y le preocupó el hecho de las escaleras, que si no están inseguras. Sí, eso, verás, yo creo que esas son de las cosas que nosotros intentamos particularizar con los clientes. Porque inclusive yo algún rato, o sea, probablemente para muchas personas que tienen hijos seguro sí. En el caso de ellos había un interés también en que los hijos tengan como esta cosa de la exploración, independencia y tal. Luego entiendo que le pusieron una baranda en el lado de acá que no se ve, me parece, de las escaleras. Ves que hay como unas liñitas aquí. Ajá. Tampoco son tan chiquitos, pero esas cosas son las que intentamos particularizar siempre con ellos. O sea, por ejemplo, lo que para mí podría ser una cocina funcional, digamos, no necesariamente es lo que para ti es una cocina funcional. Y justo entender esas particularidades a nosotros es como que también el motor de la motivación de los proyectos. Ajá. Buenas horas. Quiero agregar algo. ¿Qué tal, Malu? Buenos días todavía. Fíjate que justo, vi su documental hace como 4 meses más o menos. Uh-huh. O sea, primero pues obviamente felicitarlos porque está increíble, o sea, yo realmente lo disfruté muchísimo, o sea, cada segundo incluso le regresaba, o sea, realmente está muy, 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 muy padre. Se me hizo muy completo, me sentí como que, o sea, hay ciertas problemáticas que compartimos, o sea, aquí en México, por ejemplo, ahorita tomando esta casa que comentas, ¿no? Que sale ahí en el documental, y que se pone en cuestión muchísimo, o sea, el tema de la educación. Siento que aparte va mucho como que con esa situación. Esta parte en la que los alumnos no tienen mucho esa preparación, por ejemplo, como el acercamiento a la obra, ¿no?
O sea, aquí en el documental se comentaba que, o sea, hay tal deficiencia que los alumnos están dispuestos a pagar extra, o sea, más de lo que, o sea, ellos pagan su escuela y aparte buscan un lugar para poder tener ese contacto con, o sea, con la obra y entender cómo funciona los sistemas constructivos. Sí. Entonces, pues yo siento que es una problemática que aquí en México compartimos, o sea, incluso, por ejemplo, yo he estado en 3 universidades de arquitectura, o sea, esta es mi tercera, y realmente, o sea, con las 2 anteriores yo no había creado como que o sea, no había hecho este clic, sentía pues que no era algo que, siento que el tema de la construcción o entender un sistema constructivo sí ayuda muchísimo como que en el tema de diseño y también en el tema de visualización, entonces siento que pues está padrísimo eso, o sea, que den esa oportunidad a pesar de que a lo mejor la mayoría de las escuelas de arquitectura no busquen esa parte. Siento que pues también está padre, por ejemplo aquí en la ELA, pues siento que sí como que tenemos esa aproximación, o sea, realmente se me hace que está padre y cuando vi eso, o sea, sí sentí esa conexión y se me hizo padre, la verdad. Aquí, por ejemplo, casi no hay ese tipo de talleres. Sí hay, pero más bien son como talleres muy, muy cortos, ¿no? Entonces, pues se me hizo padrísimo, pues nada más quería felicitarlos por el documental que está muy, 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 muy padre. Y pues por su labor en general. Gracias. ¿Saben que si subes el nombre del documental para que lo veamos los que no lo hemos visto, porfa? El link, o sea, no está abierto. Es interesante el punto este que mencionas de los talleres, porque sí, o sea, los estudiantes pagaron para hacer este taller. La idea no era que a los dueños de esto les salga más barato. O sea, como van a ser estudiantes, me ahorro la mano de obra. Sino que sea una plataforma en la que, ¿cómo sumas más cosas? O sea, no sé si me hago entender, pero como que, ¿cómo le sacas más provecho a un proceso que va a suceder en ese momento? Sí. Cómo vas juntando cosas que se te ocurren, que te gustan, que te animan, necesidades que estás viendo, cómo a la casa le sacas como el mayor potencial posible y que quedemos contentos todos, porque los dueños también, fue súper chévere la apertura que tuvieron, o sea, no creo que todo el mundo necesariamente le anima tanto, capaz que le genera incluso cierto miedo el que estudiantes vayan a construir cosas en tu casa, entonces también era interesante como ir midiendo eso, ¿no? Ya te digo, si yo hubiera pensado esto antes, creo que no hubiéramos sabido bien cómo, sino que era más bien ir midiendo el momento de ir haciendo. Otra cosa que a mí me gusta mucho que nos dimos cuenta en estos talleres fue que hay un momento en el que le llevamos al ingeniero estructural a que les explique temas de ingeniería estructural. Ecuador es un país sísmico, entonces como que la relación debería ser súper estrecha con la arquitectura, digamos. Y él sabe muchísimo de estas tecnologías de tierra y de madera que no es necesariamente una cosa muy convencional acá. O sea, no es que hay mucha gente que sepa desde el tema estructural este tipo de cosas. Y él nos iba explicando a los estudiantes, todo fue súper chévere, como in situ, él estar ahí explicando todas las cosas. Y al mismo tiempo verle también al maestro de obra explicando lo que él sabe hacer. Y como que estaban los dos al mismo nivel. Y para mí sí fue como, dije, qué bonito, porque sí, a mí hay cosas que a veces me ponen un poco nerviosa, como de, tienes un título, entonces eres más importante, no sé, pasa mucho acá en Ecuador a ratos eso. Y si estás en una profesión, en cambio, en la que no estuviste en la universidad, como que ya no es tan bacán. Y entonces como estar como al mismo nivel, ¿no? Cada uno tiene un aprendizaje diferente y se pueden ir sumando. Eso me pareció también interesante del taller, como ese espacio que abrió, ¿no? A divagaciones y cosas como, no sé, diferentes. Hola Malu, yo tengo una pregunta. ¿Aló? Sí, dime. ¿Los materiales que usan ahí, la madera, esa madera también es reciclada o es un tipo de madera? No sé. No. Es que veo que los palos son muy largos. Sí, esta madera no es reciclada. La madera, si tú ves aquí de la estructura, es un árbol de eucalipto.
Esta casa está a las afueras de una ciudad pequeña aquí que se llama Ibarra. Y el dueño, los dueños que tenían como una gana de que si es que la casa iba a generar también algún impacto económico, entender también hacia dónde generábamos ese impacto. Entonces, de una, compras cosas en la ferretería, pero también puedes apoyar los procesos locales. Entonces, en este caso, toda la madera es trabajada por un señor que viene como de una familia de su papá y su abuelo y no sé qué, que sabían cortar árboles y entonces saben cortar la madera en luna. Es un proceso mucho más artesanal. Toda la madera de la estructura es así. Y la que sirve para las paredes, digamos, es contrachapado. O sea, es la madera industrializada de más simple y barata que hay, que se encuentra en cualquier país, creo. Ecuador no es tan industrializado, entonces eso es como lo que siempre vas a encontrar. ¿El techo solamente es las maderas de eucalipto y la llanta? ¿Solamente eso? Sí. ¿O le pusieron nada más? Sí, Nada de nada más. impermeabilización ni nada. No, no está impermeabilizado. Algún momento hablamos con los dueños de ponerle este contrachapado en la parte de adentro para que no fuera tan fuerte el choque térmico, pero no quisieron. Les gusta ver las llantas y ahí sí ya le Sí, dejamos a su... de hecho, con la cosa térmica no tiene ningún problema, o sea, no es muy caliente. No sé. No, más bien puede llegar a ser un poco fría en la noche. Ok. Y por última pregunta, ¿los troncos de madera que usan en la escuela también son eucaliptos? No. En la escuela, no me voy a acordar el nombre, pero es otro tipo de madera que usa la gente allá para construir sus casas. O sea, es la misma madera. Y de hecho, nosotros no cuestionamos eso, sino que les preguntamos a ellos como qué tipo de maderas usan, porque tienes una madera muy diferente para las bases, que es súper buena. Después hay una madera que es buena, pero no tan buena como las bases, que es para la estructura. Y después tienes una madera que igual es buena, pero no tan buena como la estructura para el piso. Y para las Aló, buen paredes día. ya no es tan buena. Buen Hola, día. buen día. Lo que usaron para la escuela no es cañaguadua. Sí, pero no, no está en todo lado. Eso es en las latillas y en las latillas sobre todo, y en ciertas paredes. Pero la estructura no es de cañahuevo. Ah, ok. Ujú. ¿Más preguntas tienen? ¿Ustedes le propusieron a la familia lo de las camas flotantes o cómo fue el proceso de diseño de las camas flotantes en el aire? Verás, el proceso fue un poco que siempre como con la gente que viene al estudio, nos gusta hablar de los sueños que tienen, cómo ven a futuro, los miedos, cómo se ven, quiénes son. O sea, así como muy, no sé, como preguntas que a nosotros nos den información particular de ellos, ¿ya? Y entonces dentro de estas conversadas salía bastante reiterativamente este tema de que a ellos les gustaba mucho compartir, 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 ¿sí? Y que el espacio privado casi no era importante. Entonces, un momento lo que nosotros planteábamos era como, bueno, si el compartir es súper importante, lo que podemos hacer es dejar la mayor área de la casa para compartir y reducir el área privada. Y ellos dijeron, bueno, cuando les hicimos la propuesta, fue como que nos hicieron todavía la pregunta, el cuestionamiento de todavía podría irse más al límite. Y entonces dijimos como, sí, o sea, de una. Entonces son camas con paredes, ya, de una. Sí, porque eso es como lo mínimo, mínimo privado necesario. Bacán. Posible, sí. Sí, No, sí, de ahí está las muy- conversadas fueron, entonces agreguen un closet, porque eso entra dentro de lo privado, ya, de una. Entonces, closet. ¿Cuál es Y el entonces, perfil del cliente? ah, ¿Cuál es el perfil del cliente? Porque eso de que te empujen, como arquitecto, que te empujen a todavía más, o sea, traes una idea innovadora y luego, sí, pero todavía no puedes más. O sea, me intriga un poquito. O sea, ¿cuál es el perfil del cliente? hay de todo un poco. Yo siento que hay se intenta que el proceso sea como progresivo, Ujú. que eso creo que es un lenguaje que nos sirve tanto a nosotros como estudio y a ellos como clientes para ir entendiendo cosas. Entonces es como mucha, mucha información y en conjunto vamos viendo como las cosas principales, ¿sí? Todavía no es nada de arquitectura, son ideas de la vida, qué sé yo, cosas así.
Y cuando más o menos tenemos eso claro, la idea es intentar eso ya pasar a conceptos, a objetivos, cuáles son primeros, o sea, como organizar esas prioridades junto con ellos. Entonces, cuando ellos también empiezan a ver eso, es raro que después te propongan una cosa como distinta. Sí ha pasado también, pero digamos, ya va siendo extraño eso, porque todo el proceso que es un paso a paso te va direccionando a una cosa, que no es que nosotros sabíamos antes de esto cómo iba a llegar, ni ellos tampoco, es como una cosa en conjunto. Y entonces desde ahí sí hay como una cosa de intentar ser un poco coherente con lo que se propone antes, como con estas reglas de juego, y que eso empate con el diseño y con los recursos que se tienen. Va por ahí. ¿Algo más? ¿Podemos seguir viendo? Sí. A ver, verán, les quería contar ahora unas cosas que hacíamos cuando podíamos dar clases acá en la universidad. Bueno, nuestra primera incursión en la universidad fue haciendo un proyecto comunitario, ¿sí? Aquí en Quito. Les voy a mostrar ese primero. Se hizo una casa comunal con alumnos. Entonces, es un poco una mezcla de las cosas que nos motivaban a nosotros, lo que nos hubiera también gustado hacer cuando éramos estudiantes en la universidad y ir viendo como con los recursos que teníamos a la mano. Entonces, se hicieron 2 semestres en los que trabajamos con una antropóloga justamente para ir entendiendo temas de en qué barrio nos metíamos. Nos ha interesado siempre que la gente con la que trabajamos, no solo comunidades, sino en general, también quiere estar motivada de meterse en estos procesos, porque no son fáciles, o sea, son procesos experimentales, tienes que siempre hacer más trabajo del que pensabas, o sea, en este caso los estudiantes iban a hacer mingas, que son como jornadas de construcción, los fines de semana con la gente de allá. Entonces, como que todo el mundo esté claro de lo que se está metiendo, ¿sí? Y este es un barrio al sur de Quito, en el que junto con los estudiantes en 2 semestres hicimos varias cosas, primero como un espacio público y el siguiente semestre se realizó esta casa comunal, ¿sí? El proceso es el mismo que si siguiéramos con las personas, por ejemplo, de la casa anterior que les mostraba, solo que al ser más gente, eh, las dinámicas varían un poco. Entonces, por eso trabajamos con una antropóloga que ella sabe más cómo trabajar con gente en grupos, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas, ¿no? Los estudiantes diseñaban, socializaban sus diseños con la gente del lugar, se entendían qué habilidades tenía la gente del lugar para construir, qué querían hacer los estudiantes, qué recursos querían gestionar ellos, y así se llega a construir esta casa comunal, ¿sí? Este es un poco como el proceso, ¿no? Entonces las clases se daban en clase, digamos, valga la redundancia, y también en obra, ¿sí? La estructura, por ejemplo, es metálica porque la mayoría de la gente de esta comunidad en particular eran soldadores, entonces era como, había que aprovechar ese recurso, ¿sí? Así se empezó y después cuando nos llamaron a dar otra vez clases, lo que les propusimos en este caso fue que no fuese un proceso comunitario, sino que fuese un proceso personal de cada estudiante. Y entonces cada estudiante tenía que buscarse una motivación, ya sea un problema o un sueño que tuviese, y ponerse como sus propias reglas de juego y eso hacerlo realidad en un semestre y llegar a construirlo. Y entonces a través de este proceso ibas aprendiendo como un montón de cosas, ¿no? De conectar diseño con recursos, con información, con la construcción, de enfrentarte a todo eso, ¿sí? La idea era que utilizaran la menor cantidad de recursos posibles, o sea, no que se gastaran un montón de dinero, ese no era el objetivo, ¿sí? Entonces se hacían varios proyectos, fue bastante interesante porque había un poco de todo. O sea, hay como este alumno, por ejemplo, que quería hacerse, esto también sale en el documental, quería hacerse un espacio para tocar la guitarra y escribir y pintar y qué sé yo. Y él venía de una comunidad rural y aquí las comunidades rurales todavía tienen esta manera de trabajar bastante en grupo, como te ayudamos a hacer tu casa y luego vos nos ayudas a hacer la nuestra y así sucesivamente. Entonces, muchos de las saberes constructivos de esto y tal los hizo él con su familia y con la gente de alrededor, ¿no? Que le ayudaron a construir esto.
por ejemplo, hay este chico de acá que en cambio él lo que quería era un espacio, tenía como todo un tema con el agua. Entonces decía, quiero estar en un lugar en el que yo pueda lanzarme al agua, estar ahí, ver el agua, o sea, todo el tema con el agua, ¿no? ¿Y cómo hago eso? Entonces su casita, en la que puedes observar y ver el agua. Es curioso porque al inicio de la reflexión, si bien estaba presente el tema del agua, pero nada que ver, o sea, era como yo quiero una casa con una piscina y poder nadar, y cuando empiezas a reflexionar de y por qué, y por qué, y por qué, y esto, y esto, y esto, claro, empiezas como, bueno, tal vez la casa no es importante, tal vez la piscina no, sino el tema del agua, de yo, la contemplación, el poder estar ahí, el saltar, el ta, y cómo lo hago posible, espacio chiquito, qué materiales los que tengo a la mano, etcétera, etcétera, ¿no? Como que la premisa es, se hace porque se hace, entonces voy limpiando o corriendo lo que veo que no va siendo necesario y me voy como construyendo en estas cosas que veo que van apuntando más hacia el sueño que tengo de alguna manera. Entonces ahí está el man en su cubículo, que es este de acá. En los recursos cada quien los gestiona, cada Sí. uno de los, cada proyecto. Sí. Y era un poco esto, ¿no? Esto es, por ejemplo, con llantas. Y esto sí es caña, y estas son como unas hojas grandotas que suelen haber de unas palmeras que hay. Esto es en la zona de la Amazonía, acá. Sí, y hay un poco de todo. Este man también, este estudiante, mezclaba música con el hermano en el cuarto, en el dormitorio. Entonces, él se propuso hacer un espacio para que pudiera mezclar la música con el hermano ahí adentro. Se hizo todo esta como cuarto en el que tenía todo un tema ahí de la aislación del sonido y de que salga súper bien y todo. Fue divertido porque luego grabó un disco, le sacaron en el periódico. Estuvo divertido. Ahí está él grabando la música. Ahí está él en el periódico. Entonces, sí, son procesos así. Por ejemplo, ellas eran unas estudiantes que también eran mamás y querían hacer un espacio de juego, ¿sí? Y la manera de gestionarse esto fue que ellas decían de una, queremos hacer esto y tal, pero vamos a intentar no gastarnos tantos recursos económicos. ¿Cómo logramos hacer esto? Yo conozco a alguien que tiene una hostería, un restaurante, algo así, y entonces le voy a proponer hacer el juego de los niños y es como que de una, fusiono dos cosas y así quedo contenta yo, quedan contentos los del restaurante y quedan contentos los profesores, ¿no? Un poco eso. Y entonces este proyecto fue así, se fusionó, es parte de un hostal y es un juego y ahí están las hijas jugando. O este también un poco va también en ese sentido, creo que está por aquí, o es del otro semestre. Este es uno de los estudiantes que a la vez era profesor de parapente y se dedicaba a eso también, era como su trabajo. Entonces lo que él propuso fue que todos los que hacían esto en este lugar tenían el problema de cuando no había viento suficiente, necesitaban un espacio donde estar y se quedaban afuera y era muy frío. Entonces les propuso hacerse ese hueco y que todos hicieran como una colecta, digamos, y ayudaran a construir. Y entonces así se hizo realidad el proyecto. O sea, cada estudiante tenía que ir viendo. Preguntas. Yo. ¿Cómo gestionan ustedes, o sea, con respecto a todos los alumnos durante el semestre, cada proyecto? Son revisiones. O sea, así como normal, casual. O sea, hay un método, digamos, pero es, por decirte, es que depende mucho del tiempo de las universidades. O sea, si bien son 6 meses, digamos, pero también había que ir empatando con las entregas, ¿sí? Entonces lo que hacíamos era dividir el proceso de metodología desde el diseño, recopilación de información, diseño, construcción, en más o menos irle empatando con el pensum de la escuela, ¿ya? Ok, ¿en qué semestre lo hacen? Ha habido de todo. Okay. Este era intermedio, sí. Pero es un poco como ir empatando las dos cosas. Luego sí lo que teníamos era, por decirte, se organizaban visitas
de construcción. Entonces había jornadas en las que íbamos dando como un recorrido a todos los proyectos, pero eso ya era casi que al final, porque también nosotros teníamos que ver igual los recursos de la universidad, los nuestros, todo, no podías estar todo el tiempo visitando los proyectos de todo el mundo. Entonces, también eso se le puede sacar potencial y entonces eso también ayudaba a que los alumnos encontraran maneras de comunicar lo mejor que puedan los procesos suyos y su proyecto. Desde las fotos, desde el texto que pones, desde cómo muestras las láminas, las maquetas, porque a veces uno hace las cosas como porque le pide el profesor, pero no necesariamente como que le ves la utilidad. Y en este caso era como conectar eso con sí la utilidad, porque si no, como que no había otra manera y además ya tienes ese recurso como aprovecharlo también. Ok. ¿Qué más? Yo tengo una pregunta. Bueno, es sobre el material que dijiste ahorita de juego para los niños. ¿Es bambú o qué es? Sí, era caña guadúa. Ah, ok. Ajá. Pero tiene como, supongo que es muy resistente o en medio del bambú le ponen como algo para que sea más fuerte o más resistente. Le pusieron como una especie de laca para que aguante lluvias y eso, tenía techito y la base estaba alejada del piso. Aquí lo que el ingeniero nos suele decir es que tiene que tener buenas botas y buen sombrero. Ya, ok. Ajá. Gracias. De nada. ¿Qué más? No sé si, a ver, ¿alguien más? Yo, una preguntita. Uh-huh. ¿Todos los alumnos tenían que tener un propio proyecto o eran grupos? Y el que no construía, ¿qué pasaba? Había dos maneras. En un inicio la invitación estaba abierta a todos. Y después siempre había los que se iban como desanimando de hacer su propuesta y los que se animaban un montón. Y en ese caso, lo que se les propuso fue los que quieran que se juntaran a un proceso de alguien más. Entonces tenías un poco de todo. Tenías gente que trabajaba sola, tenías gente que trabajaba en grupos, había parejas o había grupos de 3, 4, depende. La cosa era un poco que ellos también sientan que se tienen que hacer cargo de lo que proponen. ¿Y el documental dónde se lo consigue? ¿Dónde se lo puede ver? El documental nos puedes escribir, tiene un fin académico, entonces normalmente se lo muestra en presentaciones, en eventos con alumnos, ese tipo de cosas. Ah, vale. ¿Sí? Entonces yo te escribo y ¿cómo? Es que yo no Sí. soy de la universidad. Ah, no, pero puedes escribir a la página de Al Borde. Ah, ok. Ahí hay un mail. Ajá. Ah, vale. Gracias. Sí, de una. O al Instagram también, cualquiera de los dos. Vale, no sé, ¿nos quieres explicar, enseñar algo más? O... A ver, tenía este otro que era un poco como igual como pensamiento acerca de recursos, pero también de estrategias. Este proyecto, a ver, voy a abrirlo en dos. Aquí en el 2016 hubo un terremoto súper fuerte, que el epicentro de ese terremoto fue en la costa, igual de Ecuador, un poco el contexto así, calor, playa, todo que les mostré del primer proyecto. Una cosa bonita que pasó fue que durante el contexto este del terremoto, los arquitectos nos empezamos a preguntar como, bueno, ¿para qué somos útiles en este contexto? ¿Sí? Empezó como mucha gente a ir a ayudar, a querer construir, a todo. Entonces había un montón de opciones de gente que ya estaba haciendo cosas. Y entonces dentro de eso era, bueno, yo soy arquitecto y entonces ¿para qué sirvo en este caso? Y nos juntamos entre un montón de gente, no solo éramos arquitectos, había diseñadores, no sé, todo un poco. Hicimos como una organización civil que se llamaba Actuemos Ecuador y que empezó a trabajar en un montón de cosas, un montón de aristas. O sea, teníamos desde coordinación de voluntarios para proyectos que ya se estaban realizando de construcción de refugios, de carpas, de casas, de centros comunitarios, etcétera, hasta empezar a investigar desde la arquitectura, desde la construcción, prototipos que puedan mejorarse, etcétera, etcétera. Sí, había como todo un rango de cosas. Entonces, dentro de ese rango de cosas, Al Borde, junto con otros estudios de arquitectura, empezamos a pensar en un prototipo de vivienda que resolviera el problema este de la vivienda, sobre todo en las zonas rurales, ¿sí? Nos enfocamos ahí porque de alguna manera el sector
de la ciudad estaba ya como había una cantidad de propuestas impresionantes, ¿sí? Pero este sector de las zonas rurales siempre ha estado como medio botado. Una de las cosas que nos imaginábamos es porque cuando, por ejemplo, construyes algo y lo haces en masa, irte a las zonas alejadas te requiere, sobre todo, que empieces a tener unos gastos de transporte súper altos por materiales de construcción, por gente, etcétera. Entonces, generalmente son lugares en los que no hay como mucho tipo de propuestas. Y entonces, dentro de eso, lo que nosotros estábamos pensando es hacer un prototipo que mezclara las dos cosas, como un proceso industrializado, porque los procesos industrializados, la ventaja que tiene es que son súper rápidos, pero también mezclara las lógicas locales, porque eso lo que hace es que sea más barato, ¿sí? Por lo tanto, más accesible. Entonces, pensábamos en un prototipo que también pudiera usarse desde la primera fase de la emergencia y después pudiera crecer en el tiempo ya cuando las cosas se vayan calmando un poquito. Esta era como la primera idea. Entonces es un prototipo que la parte industrializada era cubierta, estructura y cimentación. La idea es que eso se pudiera construir en máximo una semana y con un máximo de, yo que sé, 8 o 10 personas, ¿sí? Que tuviese mínimo 2 habitaciones y que después ya, si es que tenías que cubrir esto con sábanas, plásticos, lo que sea, en una primera emergencia, ya fuese, digamos, ¿sí? Pero que tuviera 2 espacios, ya sea niños, niñas, o papás, hijos, o lo que sea. Que después de esta primera fase de emergencia, esto como un poco un reemplazo de la carpa estándar, la típica, ¿no? Que la gente ya la pudiera tapar, digamos, con los materiales que tuviera a la mano. Ya puedes hacer paredes, ventanas, puertas, etcétera. Y eso con tierra, madera, caña, o sea, lo que tengas ahí a la mano, ¿sí? El sistema constructivo que manejes. Y después, en una tercera fase, ya más a largo plazo, como esto era de 30 metros cuadrados, la idea era que pudiera crecer, ¿sí? Y entonces que creciera o en alto o en ancho y se duplicara el metraje de la casa. Estábamos en estas investigaciones y justo coincidió que en Quito fue el evento del Hábitat 3, que es esta agenda urbana que plantea la ONU, que me parece que se hace cada 15 años, y sucedió acá en Quito. Y nosotros ganamos el concurso para diseñar el pabellón alemán, ¿sí? Entonces lo que les propusimos a ellos es que como el evento iba a durar 4 días, como que no hacía mucho sentido que nosotros construyamos algo que luego vaya a ir a la basura. Entonces la propuesta fue, usemos el material para construir el primer prototipo de vivienda en el stand de Alemania y después de este material se va a construir la casa. Y entonces para eso lo que nosotros teníamos que hacer era lograr cumplir las funciones que necesitaba el pabellón alemán, pero sin tocar los materiales o sin modificarles, ¿cómo decir? Como la única modificación que tienen es en función de la casa. O sea, ustedes ven aquí estas maderas, están cortadas porque ese es el tamaño de las vigas. Entonces, de alguna manera, también la función del pabellón tenía que adaptarse a eso. O sea, porque si no, había un gasto de energía ahí extra en modificar ese material, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Entonces, como hacemos una tarima y ponemos las planchas de Tetra Pak, que son la cubierta, aquí en la tarima, ¿sí? Por eso también el sistema de sándwich que tenemos de las maderitas. O sea, eran todas unas varillas en las que ibas haciéndoles sándwiches y comprimiéndoles para no clavarles, ni pegarles, ni nada, y que luego estas tablas se pudieran ir a la construcción. O los cimientos que estaban utilizándose de mesas o de bancas o lo que sea, ¿no? Un poco eso. Y después se acabó el evento y construimos la vivienda, la primera. Entonces el contexto fue igual, era una pareja de viejitos que estaban viviendo en esta cosa después del terremoto, se hicieron como una vivienda provisional. Y lo mismo, ¿no? Y trabajamos con el sindicato otra vez, talleres de construcción organizados por ellos, que ya sabemos que son unos genios en eso, entonces de una. Y empieza la construcción de la casa. Igual el proceso es un proceso mixto con maestros de obra. Y la casa queda de esta manera. Entonces aquí lo que se hizo fue todo el proceso hasta la segunda fase, digamos, de la casa, ¿no? Que aquí ganas más de 30 metros porque este área de aquí es casi como el área de acá. Entonces, en realidad es casi 90 metros, digamos. ¿No tienes foto de los viejitos, la cara que pusieron cuando les dieron esa casa? No.
Pero es interesante porque además la madera con la que construimos es la madera que les contaba antes, este contrachapado súper, como de los procesos industriales aquí es el que más se hace, ¿sí? Entonces, la idea incluso fue trabajar con ingenieros estructurales, cómo ese material podíamos generar cosas estructurales que aguantaran sismos. En este caso, las paredes son de bareque, como tienen tierra y maderitas. Y si ustedes ven aquí en la segunda fase, está construido con material de local ya. O sea, esta madera que es diferente a la de acá. Incluso aquí se probó una tecnología que ya habíamos investigado también para otro lugar, que es con neumáticos. Y así, ¿no? Un pilote, ¿no? Entonces, este es como que era. Preguntas de esto. Aquí alguien preguntó, Emanuel, dice que si tienen algún proyecto fuera de Ecuador o si han trabajado con otras oficinas en otros países. Sí. Hemos realizado talleres de construcción, hicimos también un proyecto que fue para una de las bienales de Sao Paulo, no recuerdo el año, igual, un trabajo participativo. Lo último que hemos hecho fue este año, antes de la pandemia, justo terminamos de construir una escuela, bueno, de rehabilitar una escuela sustentable pública en Chile, con más gente. O sea, ese es como el proceso donde más gente ha habido involucrado de los que hemos estado nosotros envueltos. Desde el tema ya de la coordinación de todo, del tema del diseño también, del tema de la construcción. La construcción de esa escuela fue también una plataforma académica, entonces fue como que la mitad de gente eran expertos en construcción y la otra mitad estudiantes que querían sumarse al proceso. Eric dice, en cuanto a la vivienda para los abuelos, ¿hubo también un ida y vuelta con ellos para realizar la casa? Sí, pero mucho menor, porque nosotros lo que planteábamos aquí fue, o sea, ese área se encargó más del sindicato en este proceso, que fueron los que se encargaron del proceso de la construcción. Entonces, mira, esta es como la base de la casa. Entonces, a partir de aquí, que tienes 3 espacios, lo que ibas decidiendo con ellos era, bueno, ¿dónde está la cocina? ¿Dónde está el comedor? ¿Cuántas habitaciones? La luz, más ventanas más chiquitas, más grandes, ese tipo de cosas. Y los materiales, que era un poco lo de la zona. Este es un proceso mixto. Yo creo que aquí la reflexión nuestra era justo intentar entender qué se puede hacer como estos procesos que son como más en macro, digamos, y qué espacio dejan estos procesos para que se particularice la vivienda ya cuando llegas al lugar, ¿no? El dinero para la vivienda, el dinero para esa vivienda, ¿lo aportó el sindicato? No, el dinero para esta vivienda es toda el pabellón alemán, el reciclaje de todo ese proyecto allá. Sí, sí. Las dos partes. Sí. Sí, porque cambiaron el sistema constructivo en la segunda parte con las llantas y fue todo junto. Sí, fue todo junto. Se hizo fue un proceso de corrido. Se hizo igual con talleres de estudiantes, ¿no? Como la misma lógica. O sea, ustedes son como la conexión entre todo, o sea, es la labor que están haciendo, ¿no? Como conectar todas las diferentes, pues, como elementos que logran que pasen, ¿no? O sea, desde el viejito, desde el diseño, desde la academia, desde el sindicato, y ustedes están en medio de todos moviendo todo. Creo que sí hay como este interés que tú mencionas, o sea, como el momento que te enfrentas a un encargo, ver cómo con las cosas que te están sucediendo al lado, digamos, ver cómo conectas y le sacas como el potencial a todas de alguna manera. Sí. Sí, muy interesante.
Claro, porque en este caso, por ejemplo, si no hubiera habido lo del hábitat, tal vez esta cosa no se hubiera construido o se hubiera tardado más. Hubiéramos tenido que buscar el financiamiento de otra manera. Si no hubiera o habido el otra sismo, cosa. ¿no? Ajá, también. Todo tiene que ver. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más Ya, preguntas? alguien dice aquí que, o sea, ¿cómo trabajan la gente de las comunidades? ¿Qué tanto se involucra? O sea, ¿o ustedes crean como ese ambiente para que ellos colaboren o qué? A ver, hay como un esfuerzo nuestro por intentar trabajar con gente motivada, igual que nosotros, de cualquier ámbito, no solo comunidades. Por lo que les mencionaba antes, o sea, son procesos que al salirse de lo convencional requieren un esfuerzo extra. Y puede ser divertido o puede ser una carga, digamos. Entonces, como intentar entender eso también cuando vas a trabajar con la gente. Porque para nosotros es divertido, entonces la idea es sintonizar en eso también con la persona con la que estás trabajando. Por decirte, en la escuela de Chile, ese creo que es un buen ejemplo. Cuando a nosotros nos proponen trabajar, ellos venían ya haciendo dos escuelas antes en Uruguay y en Argentina. Y en esta había un interés en que el proceso de diseño fuese participativo. Y entonces cuando nosotros empezamos a hablar las primeras conversadas de la escuela pública sustentable y no sé qué y tal y cual, es como ya con una comunidad de una, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a encontrar? Decíamos, seguramente ya hay gente haciendo este tipo de cosas. O sea, es muy raro. Cuando uno tiene una idea, siempre ya hay alguien que se le ocurrió antes. Y entonces más bien es cómo les encontramos, en este caso, ¿sí? De la escuela sustentable. Entonces, si ya hay gente que seguramente estaba teniendo ideas de autogestión, de sustentabilidad y todo esto, así no tengan la etiqueta sustentable, pero digamos, siempre procesos van a haber, lo que vamos a hacer es un concurso, y un concurso en el que podamos encontrar la escuela con las mejores virtudes y con la debilidad más grande a temas de infraestructura. Porque para nosotros es súper importante como ir engranando, ya te digo, como sintonizar, que todos queramos estar como en el mismo patín. Y entonces desde ahí potenciarles o ver cómo la arquitectura te soluciona cosas, pero que la gente ya está metida en eso. Entonces no hay como un trabajo de dinámicas para que la gente se motive. O sea, eso nos parece que es un poco jalar nosotros para un lado que la gente no quiere y entonces ¿para qué? También es como yo me hago la misma pregunta hacia mí, ¿no es cierto? O sea, si es que alguien viene y me dice, oye, yo creo que tendrías que hacer esto. Es como, ¿por qué? ¿Cómo así? No sé, como, no, desde ahí no me motiva tampoco. Entonces me imagino lo mismo. O sea, es buscar a personas que ya estén motivadas del tema en sí antes y ya solamente como que involucrarlos en lo que ellos son mejor y en lo que les apasiona y ya pues todo sale muy bien. Sí, es que creo que es como una mirada más horizontal. Yo no siento que estamos nosotros ayudando al mundo. Siempre nos hemos hecho esa pregunta, como probablemente el impacto que tengas, no sé cuál sea, y, y no sé, hay una gana igual, no, seguramente si les preguntas a cualquiera de los al borde pueden contestarte cosas diferentes, pero en mí hay como esta necesidad también de sentirme yo útil, que hago algo. Entonces, sí, desde ese lugar lo veo como, bueno, todos seguramente tenemos traumas personales por las que hacemos las cosas de una. Si sintonizamos y experimentamos y nos llevamos bien y somos felices haciendo esto, bacán, fluye. Sí. Hay una pregunta ahí, ¿no? Dice, ¿cuál ha sido el principal reto en el que se han enfrentado con los alumnos, la institución y los usuarios para ejecutar los procesos de diseño participativo y de construcción? ¿Cómo han logrado plasmar esa pasión tan grande en los alumnos? ¿Cuál ha sido el reto más? Yo creo que el acercamiento a la construcción siempre es complejo, como me parece a ratos que está desconectado el pensamiento y el diseño con la construcción. Y no solo como desconectado a manera de no conocer el mundo de la construcción y que eso te
te sea útil en vez de boicotearte, digamos, el diseño, sino que hay como un desfase de, a veces uno sueña full algo que quiere, pero el rato de que lo aterrizas a recursos, tiendes a decir, no se puede hacer este sueño, entonces bajo de categoría el sueño. Y creo que no es bajar de categoría, sino es ver cómo ese sueño primero que querías hacer, lo haces con lo que tienes a la mano. Eso es difícil de lograr. Es como que a ratos uno dice como, bueno, no hay dinero, entonces como que bajas la expectativa. Y más bien no es eso, sino con la misma expectativa, ¿cómo haces, pero con lo que tienes a la mano? Ajá. Ajá. Y es por eso que se unen con todos los sindicatos y con los expertos en cada tema y qué puede aportar cada quien de experiencia, de todos los insumos o lo que sea. Sí. Más cosas. A ver. Tiene muchas preguntas. Yo una cosa, es que creo que el sindicato es un taller de arquitectura que colabora con ellos. Sí. No, ajá, acá un sindicato es como una, ajá. ¿Alguien más, algo, una preguntilla o algo? Pregunten. Hola, hola. ¿Cuál fue la conceptualización que utilizaron para el pabellón en la Bienal? Saludos desde Panamá. ¿Qué tal? ¿Qué? La Bienal de Venecia. Ah, ya. Con las monedas. Ya, ok. A ver, lo voy a poner aquí. Está aquí. Fuimos invitados, me parece que es el 2016. Yo para las fechas tengo mala memoria, así que me disculparán si me invento. Sí, 2016. Fuimos invitados a la Bienal de Venecia. ¿Se acuerdan que en esa Bienal estuvo Alejandro Aravena de curador? Y la pregunta que nos hacía a todos, la gente que íbamos a exponer ahí, fue cuáles son nuestras batallas, ¿sí? Había como este título macro que se llamaba Reportando desde el Frente. Fue un evento interesante porque muchas oficinas latinoamericanas tuvieron exhibiciones en Venecia, en esta Bienal. Y bajo esta pregunta, o sea, esta cosa de reportar desde el frente y esta pregunta de cuáles son sus batallas, nosotros empezamos como a preguntarnos mucho a nosotros mismos ese tipo de cosas. Como les decía antes, nuestras reflexiones suelen salir bastante del hacer. A lo otro a veces le tenemos como cierto escepticismo, porque nunca sabes bien cuándo sí es un prejuicio, cuándo no, qué tanto le haces caso, luego te das cuenta que un proyecto te hace ver que tienes que cambiar de visión, etcétera, y estamos como más bien siempre haciéndonos como muchas preguntas. Y en ese sentido, una de las cosas de las reflexiones que salían de los proyectos que teníamos, fue que muchas veces la gente nos pregunta por el tema económico porque parece que nosotros siempre hacemos proyectos súper baratos, ¿sí? Y entonces, claro, una escuela con $200, ¿cómo logras hacer esa escuela? Y así. Y decíamos, claro, cuando uno cuenta y te dices una escuela con $200, es como que está a la mitad del cuento. Porque en realidad lo que uno tendría también que hablar es que sí, fueron $200 de recursos económicos, pero hay una cantidad de otros recursos, además de ese económico, que no se está hablando, no se está tomando en cuenta, ¿sí? Mucho el trabajo de la gente, el material, la motivación es como súper importante también ahí. Y entonces le pusimos recursos oscuros a esta exhibición porque nos gustaba mucho como este concepto para la gente que estudia el universo, le llamaba materia oscura a toda esa porción del universo que todavía no sabemos. O sea, existe, pero con la información y las herramientas que tenemos actualmente no logramos conocer un montón de información que existe ahí. Y entonces nos parecía interesante como esa analogía, porque fuera del tema económico se nos ocurría que debe haber una cantidad de recursos que algunos ya los empezamos a ver, pero por ahí hay un mundo de cosas que todavía no nos estamos dando cuenta, y de conexiones, y de vínculos, y de links, ¿no? De cosas. Y entonces, como partió desde ahí, teníamos un presupuesto, que es el presupuesto que te dan para la exhibición ahí mínimo,
Y dijimos ya, o sea, con ese dinero hacemos y punto, porque no tenemos para estar gestionando más plata ni nada de eso. Probablemente si gestionaríamos, como se direccionaría a otra cosa. Entonces, dentro de eso se nos ocurrió que íbamos a utilizar el dinero y lo íbamos a evidenciar, a usar el recurso económico en la misma exposición y íbamos a hablar de los recursos oscuros. Son 9 metros de cuadrados de exposición, entonces usamos los 9 metros cuadrados. Se muestran 8 proyectos en los que en estas cajitas de aquí, que son cajitas donde están monedas de 1 centavo de euro, en las que te mostraban de manera muy visible el costo por metro cuadrado de cada uno de nuestros proyectos. Los proyectos están aquí en esta pared exhibidos y aquí tenías una pared en la que intentábamos contar todos estos otros recursos oscuros de los que hablábamos en los diferentes proyectos, ¿sí? Entonces, en estos proyectos tienes diversidad de tipologías, o sea, tienes un proyecto que hicimos con el Estado, el proyecto este que les contaba de la casa comunal con los alumnos, estaban viviendas privadas, estaban proyectos hechos con las universidades, estaba el trabajo con la comunidad en la Bienal de Sao Paulo, estaba nuestra oficina, están las escuelas de las esperanzas, o sea, como intentar tener como un espectro diverso de encargos privados, públicos, chiquitos, grandes, etcétera, ¿sí? Y este es el costo por metro cuadrado en Venecia de construcción. Entonces era también como lo que nos interesaba aquí era que sea como muy obvia las relaciones entre el metro cuadrado, el dinero y el tema de los recursos oscuros para que uno pudiera como ir entendiendo cosas, haciéndose preguntas, relacionando, etcétera, etcétera. Esa fue un poco la idea de la exposición de los recursos oscuros. Aquí hay más fotos, por ejemplo. Y de ahí después el hacer es como súper simple, ¿no? O sea, no topamos nada de las paredes, como les contaba, la idea era utilizar la mayor cantidad un poco el mismo pensamiento de siempre, o sea, con los recursos que tenemos, cómo trabajamos y sobre qué le ponemos más energía o menos energía, ¿no? Entonces, los proyectos era una foto enmarcada, esto lo trabajamos con un arquitecto italiano de allá local, ¿sí? Toda la exhibición. ¿Y así queda? Veo unas bolsitas, es que yo no estuve en la Bienal. En las bolsitas están las monedas que dices. Sí, aquí están. ¿Le ven esta foto grande? Sí. Entonces tienes como el perímetro con cinta adhesiva que te marca el metro cuadrado. Y dentro están estas cajitas que tienen centavos de euro. Y es el precio de 1 metro cuadrado. O sea, Sí. por ejemplo, hay 100 euros o lo que sea. Sí. Entonces ahí tienes como la relación entre el proyecto, el dinero y el recurso. ¿Y en el de Venecia cuánto era el precio por metro? Porque veo una muy grande. Sí, es una cajota. No me acuerdo cuánto era, pero imagínate, mira, es enorme. Sí, sí. Ajá. Sí, para que se pongan a ayudar mejor, ¿no? Las expediciones, todo lo que podrían ayudar con esos costos, ¿no? Está padre. Sí. Creo que, o sea, a mí me parece chévere que invite a la reflexión, a hacernos preguntas, al cuestionarnos, ¿no? O sea... Sí. Y ahorita en el momento que estamos viviendo es algo que está muy evidente, ¿no? Como que se reveló. O sea, desde lo que gastamos, ahorita que no hemos salido en los últimos 3, 4 meses. Exacto. O sea, ¿cómo nos damos cuenta que estamos viviendo en un tren de vida que no te das cuenta? Pues porque todos estamos igual, ¿no? Pero ahorita que no hay lugares donde salir a comer y todo, es como que te das cuenta que gastabas en cosas que no eran tan importantes y aparte, además, le dedicas más tiempo a lo que sí es importante. O sea, a la familia. Sí, claro, porque el tema del tiempo también es interesante, ¿no? Es como, yo veo como a veces como un montón como de botones, digamos, o sea, está como el del dinero, el del tiempo y otros recursos acá. Y según tú vayas
presionando más o menos, también es como el resultado que obtienes de eso. Entonces, claro, ahora le dedicamos mucho más tiempo y nos dimos cuenta que, chuta, ¿por qué no lo hicimos antes? Por ejemplo, es el tema del tiempo, ¿no? Inclusive con la No sé. educación, el hecho de nosotros Sí. estar ahorita dialogando este tema de dinero, tiempo, ustedes en Ecuador, aquí en Tijuana, veo que hay gente de muchos lugares. Antes era muy difícil que se lograra, a pesar de que ya existía la tecnología, ¿no? Pero es un estado de mente, de forma de pensar, ¿no? Ahorita ya como es algo, o sea, nos tomó a lo mejor 2, 3 meses el darnos cuenta, ¿no? Que la tecnología ya existía y no la estábamos aprovechando para el bien, ¿no? O sea, a lo mejor mucha gente se la pasaba mucho tiempo en redes sociales o cosas y que al principio sí seguíamos y luego de repente ya como que ya, al menos en lo personal sí me pasó, como que ya de repente ya me enfadé de redes, ahora, ¿qué sigue, no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer bueno con esta tecnología? Claro. Yo no soy un poco torpe con la tecnología, pero ahora que veía como la diversidad de posibilidades que estaban empezando a existir y esto de las clases que están haciendo las universidades y todo, sí me preguntaba como, ¿cómo serán las universidades del futuro? Porque tal vez nos damos cuenta que hay un montón de cosas que hacíamos que no eran necesarias y había toda esta cantidad de herramientas que no le estamos sacando provecho y cómo vamos a hacer ahora. No sé, como es interesante cómo se van corriendo lo que es importante, digamos, de alguna manera, o podría pasar, no sé. Sí, viendo tu presentación, o sea, creo que puede existir un punto medio, ¿no? En el que ustedes con sus talleres, por ejemplo, nosotros tenemos una escuela también que es muy práctica, entonces como que si encontramos un punto medio, creo que puede ser muy, muy interesante. Porque Genial, tampoco es todo tecnología ni todo, claro. porque hay mucho pensamiento que se puede dar, la conexión de las personas en el sentido que no necesariamente físico, o sea, del hecho de estar virtualmente pudiendo tener este diálogo, te abre la mente para muchas cosas. ¿Cómo están haciendo las cosas ustedes allá? ¿Cómo las hacemos acá? ¿Cómo puedes aprender? Que antes era muy difícil, aunque ahí estaba, pues, pero no lo veíamos, yo creo. Al menos a mí me pasó así. Sí, no, como que la atención estaba en otro lado. Estábamos negados a nuestra realidad y esto así es como se puede hacer porque somos locales y tenemos que hacerlo como se hace, pero pues no, hay todo un mundo ahí que muchas personas están haciendo cosas similares y que van más avanzados unos que otros y tenemos de aprender de unos a otros, ¿no? Para que esto sea más rápido, ¿no? Y poder apoyar. O no necesariamente ayudar, como dices, a lo mejor es para sentirte más útil. Más útil, no necesariamente es que quieras ayudarnos. Mi vida tiene sentido. Sí. Exacto. Sí. No sé, creo que el tiempo ya se nos viene encima. No sé si tiene alguna otra pregunta. ¿Alguien que esté ahí disponible? Si no... A mí me gustaría agregar algo. A ver. Pues, o sea, me gusta mucho esta manera de pensar, de crear comunidad, o sea, porque creo que es lo que ustedes hacen, o sea, creo que es algo que nos hemos ido apartando de eso y siento que pues nuestra labor como arquitectos pues sí es generar esto o estos espacios en donde se crea comunidad, pero me gusta muchísimo que no solamente ustedes generan estos espacios, sino que al momento de hacer el espacio ya están creando comunidad, ¿no? En el hecho de que somos muy individualistas y tienen esa humildad de decir, no, pues yo no soy buena en esto y vamos a buscar recursos. Entonces, al momento de hacer eso, pues se fusionan más cosas y siento que ahí pues surge una explosión de conocimiento y eso se potencializa muchísimo más. Y también se me hace padrísimo el hecho de que siento que ustedes son como el ejemplo perfecto de cuando haces las cosas con pasión y con amor, por ende, y por añadiduras sucede todo lo que tiene que suceder, ¿no? O sea, yo creo que ustedes no estaban buscando ir a la Bienal de Venecia, ni nada de las cosas que han traído gran labor. Entonces se me hace padrísimo cómo están estos ejemplos en los que das algo, o sea, realmente como comentabas, ¿no? O sea, no sé si lo que estoy haciendo es
hacer algo bueno o estoy ayudando en algo, pero pues me siento útil. Entonces creo que si todos nos enfocáramos un poquito más y dejáramos de lado como que esta individualidad y como que fuéramos más propositivos y buscáramos maneras de ser útiles, yo creo que se generaría, o sea, algo muchísimo más fuerte, ¿no? Se me hace padrísimo y realmente pues los felicito y se me hace muy, muy padre que no solamente hagan este tipo de cosas, sino que también inspiran a otras personas a buscar maneras de ser, ¿no? Gracias. Sí, buenas tardes. Yo tengo una última pregunta, bueno, una pregunta respecto a la forma de organización que tienen dentro del estudio de arquitectura. Vi el documental y me llamó la atención que algunos compañeros dijeron que trabajan 4 días a la semana porque les parece que con eso ganan bienestar y bueno, que de esa forma también, bueno, tienen mejores ideas y bueno, me gustaría saber un poquito cuál es la forma de organización del estudio. Sí. Creo que se conecta también un poco con lo que mencionó la chica que hizo la reflexión antes. Me parece que siento que todos deberíamos buscar caminos que nos motiven y nos den curiosidad, nos pongan felices y nos animen a hacer cosas. Creo que esas búsquedas son súper valiosas. Y esas búsquedas no necesariamente están solo relacionadas, así como enfocadas a un solo tema, sino que yo creo que empiezan a generar interconexiones en cosas que a ratos no habíamos visto, un poco también lo que mencionábamos de la pandemia. ¿No es cierto? Que ahora con esta cosa de enfrentarnos a usar más la tecnología o a estar encerrados, nos pone como más atentos a cosas que por ahí no lo veíamos antes. Yo creo que cuando uno busca estos caminos como que te gustan, te dan curiosidad, te hacen más preguntas, la razón que sea, pero como que sientes una motivación por ahí y vas atando cosas, como que se construyen plataformas en diferentes ámbitos y vas conectando, ¿sí? Un poco lo que tú mencionas de trabajar los 4 días y así, viene por ahí también. O sea, un momento nos damos cuenta que estamos trabajando un montón, que estamos dejando de lado otras cosas que dependiendo de cada uno también nos alimentan de una u otra manera. O sea, no sé, y todo es válido, o sea, desde el que quiere tiempo libre para estar, no sé, divagando y viendo el techo, hasta el tiempo libre para hacer ejercicio, para cuidar a su familia o lo que sea, como es igual de válido. Y entonces, si esas cosas también nos aportan, también nos hacen felices, deberíamos también sumarlas a la oficina. Igual no es que estemos haciendo mucho más dinero por trabajar más, entonces, ¿cómo en esta balanza en la que nosotros sentimos que nos podemos autorregular mejor, vamos modificando nuestros sistemas, ¿sí? Y siempre ha sido como sobre la marcha. Nosotros nunca pensamos hacia el inicio como, ok, una oficina de arquitectura y las oficinas de arquitectura se hacen de esta manera y necesitamos esto y esto y esto, sino que fue como muy sobre la marcha, un poco intentando medirnos nosotros mismos la temperatura de las cosas, de cómo nos íbamos sintiendo, de todo eso. Y así llegamos a la conclusión de que podíamos ser más eficientes trabajando 4 días, intentando resolver absolutamente todo lo que podamos en esos 4 días y dejando un día libre. Y así teníamos 3 días de fin de semana, digamos. Y es genial. O sea, para mí es genial. Como yo el domingo tengo unas ganas de ir a la oficina, no veas, como ya descansaste lo suficiente. Aparte, no sé, a mí en mi caso personal me sirve porque yo hago teatro y me meto a veces en otras cosas. Entonces ese día lo tomo como para hacer esa parte de mi vida que en el resto de la semana por ahí no puedo. Y luego el fin de semana ya no sé lo que quieras, los amigos, familia, fiestas, ta. Entonces el domingo estoy como tranqui, digo ya lista, el lunes que se venga. Un poco por ahí también es lo del almuerzo. Nosotros decidimos igual en algún momento que era importante para nosotros y tenemos como unos horarios en los que cada uno cocina un día, hay otro que lava y hay unos horarios de comida y hay uno que tiene el horario para ir a hacer las compras. También hay horarios ahora para limpiar la oficina. Así. Como que todo eso es parte de, digamos.
Claro, Desde ahí viene el equipo, ¿no? Y desde el equipo enseñar a los demás, si no, ¿cómo? Muchas gracias. Y bueno, es muy inspiradora el trabajo que hacen y bueno, les felicito porque realmente admiro mucho el trabajo que hace el estudio de arquitectura. Gracias, muchas gracias. Bueno, creo que ya ha sido el momento, se acabó. Muchísimas gracias, Malu. Gracias pues a todos los de Al Borde por ser parte de esto y venir y compartirnos un poco pues de lo que hace y así. Pues un abrazote a la distancia ahí a mis panas compatriotas y pues ahí andamos. Ha sido un honor de verdad. Muchas gracias. Gracias también. Yo muy feliz aquí de compartir con ustedes. He pasado un rato muy chévere. Así que también les agradezco mucho. Les mando un abrazo. Gracias, muchas gracias. Gracias. Felicidades. Muchas gracias y felicidades. Muchísimas gracias. Gracias. Chao.